Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Seguimos con la sura número 91, sura Shams, la sura del sol. Y llegamos a una parte, después de unos juramentos especiales que hace Dios, referentes a la maravilla de la creación de Él. Y vamos a ver una parte en donde comienza a hablar del castigo del pueblo de Zamud. Dice, كذبت ثمود بتقواها. La gente de Zamud, por su arrogancia, fueron de los desmentidores, o desmintieron, como dice. ¿Desmintieron a quién? Desmintieron a su profeta. En su momento, el profeta Saleh, alayhi salam, que llegó a la gente de Zamud y ellos lo desmintieron y van a hacer un crimen contra la camella de Saleh. La historia es conocida. Entonces aquí utiliza este término, bitaqwaha, este taqwa o tughyan, que también podemos encontrar en otras partes del Corán, significa la rebeldía y la tiranía. Es decir, cuando la persona se extralimita y termina siendo un tirano, un rebelde en contra de Dios y de su autoridad. Muy bien. Entonces, como dijimos, hace referencia al pueblo de Zamud, lo nombra directamente, a la rebeldía del pueblo de Zamud contra su profeta, contra el profeta Saleh, alayhi salam. Y la gente de Zamud vivía en la zona del Hijaz, de la península árabe, con el límite con el Sham, con lo que es la antigua Siria, esa zona tan frecuentada también por el profeta del Islam en su niñez y en su juventud, y es de los profetas árabes, el profeta Saleh. Entonces, sabemos que este pueblo tuvo un castigo porque se burlaban del profeta Saleh, no los escuchaba. Era una zona realmente muy propicia para los sembradíos, un lugar, digamos, con muchas posibilidades de vida y para las bendiciones, digamos, del sustento. Personas que realmente vivían bien, pero que lamentablemente a veces nos llegan las pruebas divinas y nos llegan también las enseñanzas y las correcciones de parte de Dios cuando tenemos bendiciones. Cuando tenemos bendiciones y no sabemos agradecerlas, también llegan las pruebas. Las pruebas no solamente a veces son pruebas como por ejemplo una enfermedad, un terremoto, un castigo, algo que al ser humano digamos, le hace incómoda la vida. Cualquier tipo de desgracia, ¿no? Que vamos a ver nuestra vida de alguna forma, podemos decir, interrumpida en su tranquilidad. Entonces, a veces esas son pruebas para la paciencia. Y otras veces las pruebas pueden llegar a venir en los momentos de abundancia, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de felicidad. Por eso, el ser humano nunca tiene que olvidarse que todo está sujeto a Dios y que siempre nosotros, como seres dependientes de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto en la abundancia, en la felicidad, en la salud, como en la enfermedad, como en la pobreza, como en los momentos difíciles, tenemos que siempre obedecer a Dios y recordar. Entonces, hace hincapié nombrando a Thamud, إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا.
habla de alguien, del más perverso, dice, que es el que se levantó para desjarratar a la camella, para matar a la camella. Muy bien. Esta palabra ashqa o ashqaha significa el más perverso, el más cruel. Y entonces aquí hace alusión al hombre que llevó a cabo el asesinato, que mató a esta camella, y que era una camella que era un milagro para este pueblo. Es decir, era una prueba divina. Y ellos, en su rebeldía, en su jactancia, la van a desjarretar. Muy bien. Entonces, lo que ellos provocan es la ira de Dios. Es una declaración de guerra contra el profeta Saleh alayhi salam y contra Dios mismo. Por lo que van a tener un castigo enorme, tienen un castigo enorme que el Corán mismo hace alusión. El profeta alayhi salatu wassalam le preguntó al imam Ali alayhi salam que quiere saber quién es el más perverso de los primeros, y respondió aquel que descarretó la camella de Saleh, que dicen se llamaba Qattar bin Saleh. Este hombre, entonces podemos ver que cuando hay personalidades que en la historia cometen grandes crímenes o son muy injustos, el Corán también los nombra, como nombra a Abu Lahab, por ejemplo, o hace alusión a estas personas, o nombra al faraón, por ejemplo, personas que se han extralimitado. En este caso hace alusión a este hombre que fue quien descarretó la camella de Saleh. Si bien todo el pueblo tenía la culpabilidad de haberse vuelto rebelde contra el profeta Saleh alayhi salam, en este caso, la persona que lleva a cabo este acto tan perverso va a ser a quien el Corán se dirija cuando dice "Izin ba'atha ashqaha". Muy bien. El profeta, cuando Ali alayhi salam responde que es este hombre que desjarretó la camella de Saleh, el profeta le dice que ha dicho la verdad. Dice, ¿y quién es el más perverso de los últimos? El imam Ali alayhi salam dijo, no lo sé, oh enviado de Dios. Entonces el profeta contestó, quien te golpeará, señalando la cabeza del imam Ali alayhi salam, que, bueno, como sabemos fue Abdurrahman bin Muljam, la'natullah alayhi, quien martirizó al imam Ali alayhi salam. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. El enviado de Dios le dijo a ellos, dejen a la camella de Dios y que beba. En este caso, cuando dice Rasulullah, no tenemos que confundirnos, no se refiere al profeta del Islam, sino al profeta Saleh alayhi salam. Entonces, Naqat Allah significa que la camella, se hace referencia a la camella, y está diciendo o haciendo referencia a que no era un animal cualquiera, era un milagro, era una prueba de parte de Dios, era, digamos, era una camella muy especial, que era un milagro y era la prueba de la profecía del profeta Saleh alayhi salam. Entonces, con esta camella, el profeta Saleh muestra la prueba de que él era el profeta, muestra la prueba de que era un enviado de Dios, y la gente, ¿cómo responde?
responde desjarretando, asesinando de una manera salvaje a Camella, lo cual significa una declaración de guerra, como dijimos, en contra. Como que el profeta del Islam, el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, presenta el Corán y quieren destruir el Corán, ¿no? Eso es una declaración de guerra muy fuerte. Por eso, también el grado del castigo, y por eso también la alusión a la persona que descarretó la camella. Muy bien. Entonces, cuenta aquí la historia de Saleh y su camella, que esta camella habría salido del centro digamos, del corazón de una roca, una montaña. Y que la gente fue testigo de este acto, y tenemos, por ejemplo, en el Sagrado Corán, que el profeta, alayhi salam, profeta Saleh, les había comunicado que el agua potable debía ser compartida con este animal. Entonces, un día bebía la camella y un día le tocaba a la gente, a los pobladores del lugar. Muy bien, el Corán dice y anúnciales que el agua deberá ser compartida entre ellos y ella, es decir, la camella, y cada cual tendrá su turno. Muy bien. Entonces, además de esto, de compartir el agua con la camella, el profeta Saleh había hecho hincapié en que no molesten a la camella, que la traten bien, que la traten con mucho cuidado, que era un milagro de Dios, un milagro divino. Y había una advertencia también que figura en el Corán, de que si trataban mal a la camella, si eran injustos con la camella, entonces vendría un castigo divino. Había una advertencia clara. Pero ¿qué sucedió con la gente? A pesar de que el profeta les había demostrado este milagro de la camella, les había dicho que compartan el agua con ella, les había dicho que la cuiden, que la traten bien, porque si no van a sufrir un castigo muy grande. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرَ. La desmintieron y la desjarretaron. Entonces, Aqarha proviene de la raíz de uqr, que significa cortar algo de raíz. Entonces significa que en este caso que desjarretaron la camella, le cortaron las patas y la dejaron desangrar hasta que se muere. El ser humano a veces hace esto constantemente. Vienen las oportunidades de Dios, vienen los signos de Dios en nuestras vidas, y nosotros mismos somos los que nos autoboicoteamos y preparamos nuestro castigo. Porque, como siempre decimos, Dios no quiere castigar al ser humano. Es el ser humano el que a veces cava su propia tumba o prepara su propia celda. Porque la camella en sí era un milagro y era una forma de darle seguridad a la gente de que el profeta Saleh era una persona que los iba a conducir al camino recto y que debían confiar en él y que debían obedecerlo como un profeta de Dios que puede hacer un milagro. Y ellos directamente destrozan a esta camella, la hacen desangrar, le cortan las patas, la tratan en forma salvaje, por no querer compartir el agua y además por no querer seguir la guía divina, cuando ven que es un milagro. Nosotros en la vida cotidiana también a veces nos enfrentamos a esto, ¿no? Vemos sucesos, milagros, guía divina en nuestra vida, y nosotros mismos no podemos continuar, digamos, en el camino recto o permanecer en el camino recto, porque nuestro ego a veces nos ciega, nos enceguece. Entonces, el ser humano muchas veces cae en la ceguera del corazón y de la razón también.
Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra signos claros en nuestras propias vidas, porque la guía no viene solamente del Corán, del profeta, de los hadices, de los imames. Nosotros todo el tiempo tenemos guía, todo el tiempo tenemos una voz interior que nos habla, todo el tiempo tenemos una conciencia que nos está intentando guiar y apartar de los pecados, como también tenemos una particularidad que es el nafs el-ammara bisu, que nos está incitando en nuestro interior. Justo entró un llamado y me silenció acá el... Bueno, seguimos. Entonces, el ser humano debe estar atento a estas cosas, ¿no? Nosotros debemos estar despiertos, que Dios nos va dando oportunidades, pero llega un momento en donde el ser humano ya, por la rebeldía y por el takabbur, por la vanagloria, el ser humano cae, digamos, en distintos tipos de pecados y se autoboicotea, arruinando las mercedes que Dios. Muchas veces esas mercedes, muchas veces esas bendiciones también son una prueba, como dijimos, y son un llamado de atención. ¿Mm? Muchas veces es la respuesta a una súplica, y la respuesta a una súplica también es una prueba. Entonces, después, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad que Dios nos dio? Tenemos que tener cuidado y aprovecharla, y no hacer como hizo este hombre y como hizo el pueblo de Tamud, de desjarretar la camella cuando, es decir, arruinar esas mercedes divinas digamos, y obtener el castigo por nuestros actos. Muy bien. El imam Ali alayhi salam dijo: a la camella de Tamud solo un hombre la descarretó. Sin embargo, Dios incluyó a todos en el castigo por su asistencia y satisfacción. Entonces Dios, glorificado sea, dijo: entonces la descarretaron y se volvieron arrepentidos, pero no los benefició su arrepentimiento. Esta es la última parte. Hace alusión a la ley coránica. ¿Qué significa esto? Significa que también a veces es una persona la que comete, digamos, el pecado, pero todos los demás son castigados porque muestran la satisfacción con este pecado. Acompañan. Tenemos muchas enseñanzas en el Corán y también en los hadices de que no es solamente la persona la que va a ser castigada, digamos, la que realiza el acto, sino aquellos que comparten el acto, sino aquellos que no son capaces de frenar los actos de injusticia, o que acompañan, por ejemplo, a los opresores, ¿no? La persona que acompaña al opresor es como si caminara con él, como si oprimiera con él, y tiene el mismo castigo. Lo mismo sucede con las personas que, pudiendo levantarse, pudiendo levantar la voz, pudiendo denunciar las cosas, no lo hacen por comodidad a veces, por mantener un puesto de trabajo, por lo que fuera. El ser humano realmente tiene que recordar también en ese momento que la vida misma no es un trabajo o un sueldo o no sé, una posición o un lugar. En absoluto. Nuestra vida es nuestra vida eterna. Aquí estamos de paso. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar fuertemente en esta vida, justamente en abandonar esta vida, en divorciarnos de esta vida, como hizo el imam Ali alayhi salam. ¿Qué significa? ¿Desentendernos de esta vida? No, significa no ser dependientes de las cosas de esta vida. Si nosotros vemos una injusticia, decirla. Si nosotros vemos, no ser obsecuente, ¿sí? No ser obsecuente y decir la verdad siempre, en todo lugar, aunque nos perjudique, como dijo el imam Ali alayhi salam. Porque si no, nosotros somos partícipes o copartícipes de todo aquello que podamos
A ver, hay un ruido ahí, voy a tratar de silenciar, bueno, no. De todo aquello, digamos, que pueda hacer enojar a Dios. Nosotros realmente tenemos que obrar siempre con sinceridad. Y si estamos en desacuerdo con algo y creemos que algo es una injusticia, no importa en el ámbito que nos encontremos, ni con quién estemos, ni si va a depender de eso nuestra fuente de trabajo, porque el rizq, el sustento viene de Allah, no viene de la gente, no viene del jefe, no viene de... Entonces uno actuar, decir las cosas que tiene que decir y hacer las cosas que tiene que hacer en la vida, inshallah. Porque si no, el castigo de aquello que quizás nos puede llegar a escandalizar, ¿sí? Nos escandaliza lo que hace una persona, pero no podemos decir nada porque si no nos vemos perjudicados. Entonces nosotros es como si lo estuviéramos haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense acá cómo Dios y cómo el Imam Ali alayhi salam explica que Dios castigó a todo el pueblo de Tamud, aunque fue una sola persona la que descarretó la camilla. Muy bien. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Entonces, por lo que tu Señor los exterminó por su pecado a todos por igual, ¿sí? Entonces, perecieron todos al mismo tiempo y en un instante. Todo lo que había allí se desmoronó con un tremendo zálzala, como si ese terremoto, y perecieron en el mismo lugar. Todo lo que había allí, todos los edificios se convirtieron en la misma tumba de la gente. Muy bien. Damdama dice significa hacer perecer. Y otras veces dice significa un castigo y una penitencia total. Moler, aplastar, desarraigar. Entonces hace referencia al enojo de Dios y al castigo. La ley dice puede tener estos significados. Fue un castigo que vino por la ira de Dios, aplastó y pulverizó a todo el pueblo. Y la palabra sawaha viene de taswiyah, que dice, significa allanar, puesto que las casas y las tierras de Tamud fueron arrasadas y allanadas por este terremoto. Dice que se produjo como consecuencia de la centella. También puede que significa acabar de una sola vez con todo. Al igual que el castigo para todos, de tal modo que nadie quede con vida. Entonces puede significar todas estas formas de castigo en una. Algo que, digamos, pulverizó al pueblo, ¿no? Una centella, un terremoto, un temblor, una explosión, en donde nada queda en pie, en donde todo se destruye de una sola vez. Entonces, este castigo fue un castigo por los pecados de esta gente, por la rebeldía de esta gente, y podemos decir la gota que colmó el vaso fue que desjarretaron a la camella de Saleh. Lo mismo siempre tenemos que llevarlo y pensarlo en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Nosotros todos los días un pecado, todos los días un escalón menos. Cada vez que nosotros hacemos un pecado, cada vez que nosotros nos autoboicoteamos realmente para el paraíso. Tenemos que pensar eso, pero va a haber un momento, Dios no lo permita, Dios es muy generoso y muy misericordioso, pero nosotros no podemos jugar con eso. O sea, va a llegar un momento en donde va a haber una gota que colme el vaso. Entonces ya ahí nosotros no vamos a poder tener regreso. La gente puede arrepentirse siempre y cuando y mientras tanto en su pecho aún sepa lo que está bien y lo que está mal, y en su intimidad, en lo más profundo de su intimidad, de su corazón, sepa que el camino que está tomando no es correcto, sepa que lo que está haciendo está mal, y entonces
cuando sabe, cuando escucha, cuando reflexiona, debe arrepentirse. Porque esa es una oportunidad que está teniendo en ese momento. Cuando el profeta dijo, cuando la persona no sabe cuál de los caminos tomar, digamos, cuando está ante algo dudoso, que consulte a su pecho si no tiene alguien a quien consultar. Entonces el ser humano sabe, hasta que llega un punto donde ya no sabe más. Y esto es lo tremendo, porque cuando ya no sabe más lo que está bien y lo que está mal, cuando los pecados deformaron ya su interior, su alma, su corazón, y ya deja de ser un corazón, ya deja de ser un alma humana. Entonces ya no tiene la capacidad de retorno, ya no tiene la capacidad de arrepentirse. Son ciegos, sordos, mudos, como dice el Sagrado Corán, que ya no pueden volver. ¿Por qué pierden la capacidad de arrepentir? Mientras que el ser humano tenga esa capacidad de arrepentimiento, que es todavía seguir entendiendo lo que está bien y lo que está mal, todavía tiene una esperanza, pero no debe caer en el takabbur de no escuchar la voz interior y de seguir y permanecer en los pecados. Eso también puede pasar. Entonces, el ser humano tiene que arrepentirse, el ser humano tiene que someterse a Allah subhanahu wa ta'ala, y el ser humano tiene y debe reflexionar en estos ejemplos y en estas historias que cuenta el Sagrado Corán, porque son para una enseñanza. Si no, Dios, ¿para qué va a traer la historia de un profeta que vivió tanto tiempo antes del profeta Muhammad, y de un pueblo que fue castigado anteriormente? Bueno, todas estas historias que trae el Corán son para la reflexión. Como el mismo Corán dice, vayan por el mundo para ver cómo terminaron también los pueblos anteriores que desmentían a Dios. ¿Cuántos pueblos tenían gloria, eran grandes imperios y ahora no quedó nada de ellos? Quedó algún monumento por ahí y nada más. Entonces, sin embargo, fíjense, el Islam sigue creciendo, el Islam, mashallah, cada vez es más grande. Por más que pasen los siglos, el Islam sigue creciendo por los grandes creyentes y sobre todo por la presencia del Hujja en la tierra del Imam al-Mahdi. Pero nosotros mismos en nuestra vida tenemos esos pequeños ejemplos. Esos pequeños ejemplos, a veces tocar la gloria o, digamos, tener cierto éxito y triunfo, y vanagloriarnos, dormirnos en los laureles, y cuando la persona se duerme en los laureles, ahí empieza a mermar su poder espiritual. Cuando merma el poder espiritual, se caen los pecados. Y cuando la persona cae en los pecados, entonces lo que sucede es que se abren puertas y esos pecados van haciendo una mancha. Es como si nuestra alma fuera un papel en blanco y lo vamos a ir quemando, ¿no? Quemando con cada pecado, hasta que ya no tenemos más un papel blanco, tenemos nada, un montón de cenizas que ya no se pueden ni pegar con pegamento ni hacer nada. Ya está. No hay que desperdiciar esta vida. Muy bien. Entonces, como podemos ver, el pueblo de Zamud fue uno de los pueblos que fue castigado. El profeta Saleh le mostró los signos de parte de Dios. Incluso quisieron también matar a Saleh, luego de descarretar a la camella, y fue esto lo que también provocó el castigo divino y que Dios pueda, digamos, salvarlo al profeta Saleh y a su familia de esta gente corrupta y de esta gente extralimitada. Muy bien. Entonces, el Corán continúa. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, sin temer el final, las consecuencias de ello.
Muy bien. Entonces, lo mismo que estábamos hablando recién, que el ser humano a veces entra en un estado en el que ya no es capaz de oír ni su voz interior siquiera, ni ver los signos que lo rodean, y entonces pierde el temor, pierde el miedo a las consecuencias. Eso es justamente no poder diferenciar el bien del mal. Si una persona sabe que el veneno lo va a matar, que el final del veneno, si lo ingiere, es la muerte, entonces no lo va a beber o no lo va a comer. Pero cuando la persona ya no tiene miedo a nada, no tiene conciencia, entonces va a tomar el veneno y se va a morir. Y la consecuencia va a ser la muerte, sí o sí. Entonces, de esa forma llega a vivir el ser humano cuando ya no tiene esa voz interior. El temor a fallarle al ser amado, ¿sí? El temor a la vergüenza ante Allah subhanahu wa ta'ala. Ya la persona no tiene miedo, no cree, no le importa, no. Entonces sufre las consecuencias. Las consecuencias vienen por sí solas. Si me tiro de una terraza de un 10º piso, voy a morir. La consecuencia es esa. Y no es que Dios me va a matar, me va a quitar el alma. No, yo estoy tomando la decisión. Entonces ese es el tema. Nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestra vida. Pensar en el final, pensar en el final de nuestra alma y estar tranquilos. Muy bien. La palabra uqba, que hace referencia al final, uqbaha, es el fin, es la conclusión, es cuando termina un hecho. Entonces, aquí viene uqba, es decir, este ha dice, vuelve a Damdama, como vimos antes. Entonces, digamos, ¿cómo se dice? La traducción es correcta, ¿sí? Que no va a tener miedo a las consecuencias de aquello que hicieron. Muy bien. Es para la reflexión. Esta historia llama mucho a la reflexión del ser humano, porque verdaderamente el hombre muchas veces a lo largo de su vida comete pecados y si no tiene la sabiduría de escuchar su voz interior, de mirar, digamos, de prestar atención en lo que hace, puede llegar a tener un mal final. Nosotros por eso tenemos que pedir un buen final. Siempre tenemos que hacer súplica de que nuestro final sea un buen final, de que nos vayamos de este mundo con el corazón limpio, con un qalben salim, como dice el Corán, un corazón sano, que no esté manchado por los pecados, que no esté manchado por los vicios del comportamiento, y que podamos de esa manera enorgullecer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Dios, como siempre decimos, nos dio un lugar al ser humano muy especial en la creación. Somos los representantes de Dios en la tierra. Entonces, para ser representante de Dios en la tierra, debemos ser verdaderos representantes de Dios en la tierra y no ser representantes de Shaitán en la tierra, con la vanagloria, con la desobediencia, con los pecados. Inshallah que Dios nos guíe al camino recto, inshallah. Muy bien, vamos a continuar si Dios quiere
en la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre Surat Shams y sobre el pueblo de Samud. Y ya en la próxima clase, si Dios quiere, terminamos con Surat Shams y empezamos a ver la sura número 90, inshallah. Y ya hemos visto, mashallah, gran parte del Sagrado Corán. Entonces, vamos a ver la Suratul Balad, que es larga, ¿eh? Así que hay que prepararse un poquito y tener paciencia. Pero, inshallah, venimos bien con este tafsir que empezamos en el mes de Ramadán y alhamdulillah que